desastinada. Yo como abogado, que ya tiene muchos años en la matrícula, no soy partidario del matrimonio. La verdad lo digo, creo que dentro de las instituciones del derecho de familia no es la mejor de todas y creo que realmente no es conveniente. Si uno analiza la cantidad de divorcios que hay, se va dando cuenta que no es una institución que sirva para demasiado. El matrimonio está pensado como una técnica de control de la sexualidad, no de expansión de la sexualidad. O sea, a través del matrimonio lo que quiero asegurarme es la fidelidad de una persona, es la exclusividad sobre el cuerpo de una persona y además sobre el cuerpo, sobre la mente de la otra persona. Porque la fidelidad no abarca solamente el hecho del adulterio, abarca muchas más cosas. Y el concepto de lo que es la injuria grave, porque justifica un divorcio, es todavía mayor. O sea que el matrimonio no está pensado para la ampliación de la sexualidad, sino por el contrario, para su restricción. Lo importante, yo creo que en el derecho de familia hoy, tiene que ver con algo que pasó a una especie de segundo plano, que es la responsabilidad respecto de los hijos. La responsabilidad respecto a los hijos yo no creo que quede asegurado a través de la institución del matrimonio, sino de otras instituciones, por ejemplo el derecho alimentario, que acá en la República Argentina parece que cae en una especie de limbo, ¿no? Así, es normal que hoy, que esto tiene que ver, que los hombres abandonen a su familia y no se ocupen de los hijos. De los hijos se tiene que ocupar la mujer, el mantenimiento de ellos, ¿no es cierto? Y no hay forma de obligarlos legalmente a hacerlo. La única amenaza real que debe hacer pagar los alimentos es la amenaza de iniciar una causa por incumplimiento de la asistencia familiar, artículo 1, 13.944, es una ley penal que si usted va a los tribunales se puede llegar a pasar un año hasta que la persona la llamen a declarar al imputado. Yo tengo un caso que son 6 meses. Todavía no la llamaron a declarar a la persona. Y no está pagando los alimentos para sus hijos. Tiene 2. Es decir, esto es una respuesta. Es decir, ¿qué pasa con el matrimonio? Esa institución no es muy buena, no es muy aconsejable y tuvo un origen, como dice el compañero, parecido, si uno lee Orgullo y Prejuicio, en la novela del siglo XIX, más o menos la madre pone, está buscando a ver a quién va a colocar a la hija como si fuera una mercadería más. Esa concepción, esa denuncia fue la que hizo el feminismo en el siglo XIX, sobre las características del matrimonio de esa época. Se ha mejorado respecto de la institución, pero yo creo que tiene efectos intrínsecos muy grandes. Es muy difícil de mantener un matrimonio hoy en el siglo XXI, en el tiempo. Muy difícil, primero porque además ha crecido mucho el promedio de vida y bueno, antes hasta que la muerte nos separe eran 10 años, ahora hasta que la muerte nos separe son 40, 50 años. No es la misma paciencia, ¿se dan cuenta? No es lo mismo. Así que, bueno, eso es lo que quería decir. Entonces yo agarro más la pregunta del compañero sobre las leyes y la realidad. Yo creo que siempre son relativas. Por ejemplo, hablando del terreno de derechos de género, existe una ley nacional de educación sexual y existe una ley nacional de salud reproductiva, que son 2 patas fundamentales que tienen que ver con la prevención de los embarazos no deseados. Y sin embargo no se aplican de manera efectiva, o no le ponen el presupuesto suficiente, y cuando si una ley no tiene presupuesto suficiente es igual un pedo en una canasta, por decirlo de manera brutal. Puede ser que la presión popular, etcétera, o la conveniencia política lleve a que se vote determinada ley, pero después si el gobierno tiene herramientas del Poder Ejecutivo para no aplicarla, maniobrarla, vetarla. La de glaciares fue un éxito,
Cristina la veta, porque defiende los intereses de la megaminería, se logra un triunfo político, que es que se vote por segunda vez, y después tenés provincias que no la aplican, provincias que sacan sus propias leyes de minería y entonces le buscan la vuelta para aplicar la provincial y no la nacional. Entonces, yo creo que eso no quiere decir que no sean logros la Ley Nacional de Salud Reproductiva o la Ley de Educación Sexual, pero el logro es que se vote y que se aplique. Entonces siempre vamos a estar nosotros queremos cambiar la Constitución. Creo que muchos de los que estamos acá queremos otra Constitución que garantice otros valores, y eso necesitará una asamblea constituyente. Ahora, en tanto exista y esté esta, defendemos los derechos que están consagrados en ella cuando un sector quiere retroceder. Entonces creo que las leyes, incluso la ley máxima, hay que verlas desde ese punto de vista de conquistas relativas sobre las cuales tenemos que apoyarnos para que se apliquen o para avanzar. Por eso yo insistía con la ley del derecho al aborto, que me parece que es la tercera pata para cuando no funciona, no hay educación sexual, no hay prevención suficiente, se llega a esa instancia, que exista el derecho a poder encaminar de uno u otro modo ese embarazo, pero van a ser siempre de carácter relativo. Yo creo que la del matrimonio igualitario fue un triunfo sólido, digamos. Ahora, creo que va a costar más, visto Bergoglio, los partidos tradicionales y la posición de Cristina. Creo que esta otra va a costar más, aunque ya las encuestas dicen que a nivel nacional, no solo en Capital y Gran Buenos Aires, hay un 60% que está favorable del derecho al aborto. No, en ese caso está por detrás la ley de lo que está reflejando ya la realidad. Y lo mismo con otros, con derechos sindicales, con derechos, lo que él decía, de la alimentación y otros, derechos ambientales. Es decir, nuevas cosas que creo que solo la movilización es la que es capaz de ir consagrando, y con esto cierro, solo un cambio más estructural va a poder asegurar de manera definitiva, porque hasta que no logremos eso, compañeros, y esa para mí es la gran enseñanza del 2001, ya sabemos que el pueblo argentino puede ponerle fecha de vencimiento a gobiernos antipopulares que no cumplen con las expectativas, por lo menos, que prometieron. Y ya sabemos que el partido militar, que durante muchos años fue la tercer pata del sistema dominante en la Argentina, porque era alternancia PJ-UCR o golpe, ese creo que quedó fuera de pista, por lo menos para ejercer el poder. Eso está, y la movilización masiva del otro día lo reafirma. Ahora, si no tenemos una alternativa por la positiva para instalar, todos estos otros derechos van a ser relativos, van a estar cuestionados, a veces más aplicados si se pone más fuerza, a veces menos. Bueno, para retomar el concepto, creo que poder aprender cotidianamente a llevar adelante una construcción colectiva, en este caso en el terreno político, como es el movimiento Proyecto Sur, movilizando juntos por los puntos que coincidimos, debatiendo fraternalmente aquellos puntos en los que diferimos, digamos, o constatándolos, y solidificando y ampliando esa construcción, que además no es teórica, no puede describir recetas, etcétera, pero después se ejercita todos los días. Ante tal tema, ¿qué respuesta damos? ¿Actuamos juntos? Por ejemplo, también en el terreno de los derechos, la semana pasada el bloque de legisladores del movimiento Proyecto Sur de la ciudad presentó el proyecto de cupo electoral del 50%, 50 y 50, es decir que las listas, y que ese es un derecho que todavía no está. Esta sociedad dio hasta el 30%. Poder avanzar a esa equiparación, bueno, el bloque pudo ponerse de acuerdo, debatir, actuar juntos, creo que es una enseñanza. Y entonces, saludando la presencia de los panelistas que siguen, que si no me equivoco es la compañera Virginia González Gas y el compañero diputado nacional Jorge Cardelli, les agradezco por participar en esta charla.
Antes de seguir, acá nos informa un compañero, hay un auto en la puerta con las luces encendidas. Si es de alguien, se van a quedar sin batería. Bueno, seguimos.